Hermanos y amigos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es domingo. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando, espiritualmente hablando, y también mi deseo es que ustedes nos acompañen durante los cultos, por favor. Su presencia es muy importante y así, hermanos, podemos crecer todos juntos, edificándonos los unos a los otros, mientras buscamos avanzar espiritualmente, disfrutando también la comunión con el Señor y la comunión los unos con los otros. Acompáñenos, por favor, a las 9:30 de la mañana, otra vez a las 6 de la tarde. Viviendo en un mundo duro de corazón. Viviendo en un mundo duro de corazón. Hermanos, si ustedes tienen niños especialmente, o si ustedes trabajan en el campo educativo o algo así, ustedes realmente van a entender y apreciar más el tema de hoy, viviendo en un mundo duro de corazón. Hermanos, ¿saben qué? Nosotros vivimos en un mundo que menosprecia, que desprecia, que odia, que aborrece la sabiduría que el Señor nos da. Y cuando vivimos sin la sabiduría que el Señor nos da, sufrimos consecuencias duras y a veces catastróficas. Es cierto, y ustedes ya saben, no es necesario que yo les hable así. Si ustedes utilizan su sentido común, ustedes ya saben que es la verdad lo que les estoy diciendo. Pero a pesar de eso, ¿saben qué, hermanos? A pesar de las consecuencias ya entendidas, hay tantas personas de este mundo que siguen rechazando la sabiduría que la Biblia nos da. Por ejemplo, cada persona que rechaza a Jesucristo como su Salvador personal está cometiendo el mismo error. A tales personas les damos la palabra y la rechazan. A tales personas les explicamos su necesidad de un Salvador y rechazan la necesidad, prefiriendo vivir a su manera. Hermanos, como pastor es bien frustrante cuando yo me encuentro en la presencia de personas en la iglesia que así piensan también, hermanos. En la iglesia, a veces cuando yo estoy observando las caras de las personas durante el mensaje, varias veces yo observo caras bien duras, caras de enfadados prácticamente. ¿Por qué? Porque las personas odian la sabiduría de la palabra, porque la sabiduría de la palabra contradice su propio concepto de lo que es la sabiduría. Estoy en Proverbios capítulo 1, y realmente, hermanos, la Biblia habla por sí misma aquí, en el pasaje que yo les voy a compartir. Realmente, hermanos, yo les voy a leer el pasajito escogido hoy, y luego voy a dejar que el pasaje hable por sí mismo. No es necesario que yo les ofrezca explicaciones prolongadas o detalladas, porque la Biblia realmente es un mejor predicador que yo, ¿verdad? Pero quiero que ustedes me escuchen. Cuando el mundo rechaza la palabra del Señor, las advertencias del Señor, la sabiduría del Señor, el mundo se pone por mal camino. Proverbios 1, empezando con el versículo 27, dice lo siguiente: Dios hablando, el mero Señor del universo, el creador del mundo. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hermanos, ¿qué más puedo decirles a ustedes?
El Señor está diciendo más o menos lo siguiente: si nosotros queremos rechazar la palabra viviendo conforme a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias, conforme a nuestros caprichos, cuando llegan las consecuencias que nos llegan inevitablemente, tarde o temprano, cuando le pedimos al Señor que nos saque del problema, el Señor no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hemos tomado la decisión de vivir a nuestra manera, y cuando tomamos la decisión de vivir así, ya invocar el nombre del Señor es inútil porque no nos escucha. En otras palabras, expresado de otra manera, el Señor permite que cosechemos lo que nosotros hayamos sembrado. Es nuestra opción. No debemos pedirle al Señor que nos saque de un problema que nosotros hemos experimentado como consecuencia de haber rechazado la palabra del Señor. Vamos a comer del fruto de nuestras acciones, de nuestras actitudes. El Señor nos perdona cuando le pedimos perdón. El Señor nos perdona cuando invocamos su nombre, pero en muchos casos el Señor no elimina las consecuencias de nuestra rebeldía. Y el pecado es rebeldía, no hay otra manera de expresarlo, hermanos. Entonces, tristemente lo que yo he observado es lo siguiente: hay cristianos que rechazan las advertencias del Señor, buscan seguir su propio rumbo en la vida. Luego, cuando llegan las consecuencias negativas, cuando le piden al Señor que el Señor los saque de su apuro, el Señor no contesta. Y luego, ¿qué pasa? Las personas, hasta los cristianos, se ponen molestos con el Señor. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? El Señor nos ayudó cuando nos da las advertencias, hermanos, en primer lugar. ¿Sí o no? Es cierto. Entonces, hermanos, cuando nosotros comemos de los frutos de nuestras propias manos, no tenemos el derecho de culparle al Señor. La culpa es nuestra. Si yo cometo un pecado que resulta en consecuencias desastrosas o algo así, cuando le pido al Señor que me perdone, lo hace. Pero yo tengo que seguir con las consecuencias. Es parte de la vida y los preceptos de la vida que el Señor ha establecido en su palabra. Entonces, hermanos, en vez de pedirle al Señor que nos saque del problema que nuestro pecado ha ocasionado, es mejor que evitemos el pecado que resulta en las consecuencias en primer lugar. Las consecuencias del pecado no las vamos a experimentar si evitamos el pecado desde el inicio. Pero no tenemos, hermanos, el derecho de ponernos enojados con el Señor cuando el Señor no nos rescata de las consecuencias del pecado, cuando nosotros entendíamos en primer lugar que cometer tal pecado iba a resultar en consecuencias duras. La culpa es nuestra, no es la culpa del Señor. Hermanos, no sean duros de corazón, no sean prepotentes o arrogantes. La vida es más dulce, hermanos, cuando evitamos el pecado en primer lugar, en vez de buscar eliminar o evitar las consecuencias que tarde o temprano nos alcanzan en primer lugar. Los cristianos maduros, los cristianos inteligentes, los cristianos sabios evitan el pecado en primer lugar para que no tengan que sufrir las consecuencias. Pero cuando rechazamos la sabiduría del mundo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que llegan las consecuencias y los caminos del pecador son
futuros. Así dice la palabra del Señor. No permitan, hermanos, que su corazón se endurezca. Estudien la palabra, entiendan la sabiduría que el Señor nos ha dado en este libro, aplicando la sabiduría divina a su vida. Así ustedes van a perder montones de consecuencias difíciles, hermanos. El Señor no quiere que ustedes sufran las consecuencias del pecado, porque el Señor no quiere que ustedes cometan pecado en primer lugar. Cometemos pecado porque somos pecadores, somos rebeldes, o peor aún, hermanos, como necios, pensamos que vamos a poder utilizar nuestra mente para evitar las consecuencias que llegan inevitablemente como consecuencia del pecado. Tal vez llegan en el futuro lejano, quién sabe, pero tarde o temprano van a llegar. Es mejor, hermanos, que evitemos el pecado en primer lugar, para que evitemos las consecuencias. Donde no hay pecado, no hay consecuencias del pecado. Pero, hermanos, no debemos jugar con el Señor. Si nosotros evitamos, si nosotros rechazamos la sabiduría divina que el Señor nos da, vamos a sufrir las consecuencias. Y cuando le pedimos al Señor que nos saque del problema, no lo va a hacer. Así dice el pasajito de hoy. Ojalá que ustedes crean el pasaje, ojalá que ustedes entiendan el pasaje y ojalá que ustedes apliquen los conceptos mencionados hoy a su vida. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que nosotros vivamos conforme a tu palabra hoy y siempre, para que evitemos las consecuencias del pecado. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Ok, hermanos, hemos terminado por hoy. Que el Señor los bendiga muy ricamente. Los espero en los cultos. Bendiciones, hermanos, y gracias por haberme acompañado hoy.